El desierto de Targal no ofrecía tumbas ni plegarias. Aquellos que morían allí no eran sepultados, sino entregados al viento abrasador, que lamía los huesos hasta volverlos polvo, desapareciéndolos sin ceremonia, sin memoria. Dalamar lo sabía mejor que nadie. Él no enterraba a los muertos. Nunca lo había hecho. El sol doble colgaba sobre el horizonte, desangrándose en una luz que partía el suelo, mientras su figura marchaba con el paso de los que han olvidado cómo detenerse. Cargaba metales viejos, pedazos de placas solares, restos de vida deshecha, y en su espalda, el peso de lo que nunca dijo. Fue el brillo de algo incorrecto lo que cambió todo. Un reflejo punzante, sin el tono curvo de una cápsula, sin el óxido accidental de una pieza abandonada. Una forma cuadrada, deliberada, que sobresalía entre las dunas como un recordatorio de que el olvido no siempre es completo. Dalamar frunció el ceño, sus dedos aferrando el rifle colgado de su cadera. El metal vibraba con la temperatura, deformando la realidad como si la verdad fuera demasiado frágil para mirarla directamente. Subió la loma. Cada paso lo empujaba a recordar otras jaulas, otras veces. Y cuando alcanzó la cima, lo que vio no fue sorpresa, fue confirmación. Una celda militar oxidada, enterrada parcialmente, retorcida por el calor y la intemperie. Un modelo de transporte fronterizo, utilizado para desplazar refugiados, contrabandistas o simplemente vidas sin permiso. Había visto cientos en su tiempo, pero nunca así. Abandonada, convertida en ataúd. Dentro de la jaula, encogida sobre sí misma, una figura se aferraba al último espacio que el mundo le permitía ocupar. No era humana. Su piel, un tono lila desgastado, parecía haber sido arrancada capa por el sol. El cabello, largo y enmarañado, era blanco, como seda quemada, cayendo en mechones sucios sobre su cuerpo descubierto. No vestía nada, más allá del polvo y la sangre seca. Estaba doblada, congelada en una postura de resistencia sin propósito, brazos cruzados sobre el pecho, piernas apretadas al abdomen, mentón pegado a las rodillas. No lloraba. Ya no podía. Dalamar se detuvo. Su corazón, endurecido por años de sobrevivencia y decepción, dio un latido diferente. Una alarma de recuerdos. Una vez, cuando aún obedecía órdenes, se negó a entregar a una madre alienígena y su hijo. Fue suficiente para convertirse en un traidor. Desde entonces no había vuelto a salvar a nadie. Solo sobrevivía. Solo comerciaba. Solo caminaba. Pero lo que estaba frente a él no era alguien muriendo. Era alguien ya olvidado. La cerradura de la celda estaba oxidada, carcomida por el tiempo. Bastó un giro de muñeca y un chasquido seco para abrirla, pero no lo hizo. A cambio, sacó su camisa exterior, áspera, sucia, remendada. La pasó por los barrotes con cuidado, y la colocó sobre el cuerpo de la chica alienígena como si eso pudiera devolverle un nombre. Ella no se movió, pero su respiración, antes invisible, cambió. Apenas. Un movimiento imperceptible que no hablaba de comprensión, sino de notar algo que ya no esperaba, contacto. La levantó. Su cuerpo era liviano como un saco vacío, pero no por eso menos difícil de sostener. Lo que pesaba era la historia de cómo llegó ahí, de lo que decía sin decir. La llevó a su refugio, una nave estrellada vuelta a hogar, enterrada hasta la mitad en arena y desesperanza. El interior estaba refrigerado con tecnología vieja que aún servía para mantenerse con vida. Allí la acostó sobre una plataforma cubierta por mantas térmicas y herramientas. Ella no dijo nada, ni cuando le humedeció los labios con un paño, ni cuando le dejó el agua cerca. Pero, eventualmente, sus dedos temblorosos se movieron hacia el recipiente. Bebió, tosió, volvió a beber. El acto fue pequeño, pero tenía la fuerza de un planeta que gira otra vez. No preguntó su nombre. Le dio uno. Vera. Esa noche, Vera no durmió, solo se acurrucó. No por miedo, sino porque el cuerpo había olvidado cómo confiar. Dalamar no habló. Solo observó. El sonido del viento rascaba las paredes, y su rifle descansaba junto a la puerta. No porque temiera que ella intentara huir, sino porque sabía que el mundo no dejaba a los sobrevivientes en paz. Y así, bajo el frío artificial de su nave rota, comenzó algo que aún no tenía forma. No era rescate. No era redención. Era solo un gesto. Un espacio compartido entre el que no había perdido todo, y quien aún no sabía que quedaba algo por recuperar. El amanecer no trajo alivio. En el interior del refugio, la temperatura permanecía estable gracias a los filtros climáticos,
pero el mundo afuera seguía siendo una caldera de silencio y arena. Dalamar se había dormido cerca de la entrada, su cuerpo encorvado sobre una manta enrollada, con el rifle apoyado a su lado como un perro fiel. No dormía profundamente. En realidad, nunca lo hacía. Sus sueños eran trozos rotos de imágenes que no se unían del todo, cuerpos sin rostro, órdenes gritadas entre estática, el zumbido sordo de drones en la distancia. Esta vez, el recuerdo más persistente fue el rostro de Vera, o como él la había llamado, aún sin saber si ese era su nombre real. No era solo la piel extraña, ni sus ojos completamente negros, era esa quietud inhumana que tenía incluso mientras respiraba. Como si su alma aún no estuviera segura de haber sobrevivido. Cuando se despertó, ella ya estaba sentada. No había hecho ruido, pero él la sintió. Su figura estaba envuelta en la camisa que él le había dejado, y sus piernas colgaban a un lado de la camilla improvisada, tensas como ramas secas. No lo miraba. Miraba el suelo. Como si esperara que la arena comenzara a filtrarse entre las planchas metálicas y la devorara lentamente. Él se acercó con calma, sin palabras, sin movimientos bruscos. Llevaba una taza con agua tibia, apenas endulzada con extracto de raíz local, lo suficiente para engañar al cuerpo y que creyera que todo estaba bien. La dejó sobre la mesa cercana, junto a una toalla limpia y una muda de ropa remendada, pantalones delgados de tela reciclada, una camiseta beige sin logos, un par de calcetas desiguales. Ella no se movió. Ni siquiera cuando él se apartó de nuevo, cruzando al otro extremo del refugio para fingir interés en un panel de energía que no necesitaba revisión. Durante horas, compartieron un espacio sin compartir presencia. Vera permanecía sentada, inmóvil, como si cada célula de su cuerpo aún evaluara si era seguro existir. Dalamar se mantuvo ocupado en tareas menores, soldó una grieta en una tubería, actualizó la celda solar exterior, limpió los filtros de arena del sistema de reciclaje de aire. Pero en todo momento, su atención estaba con ella. No en vigilia, sino en cuidado. En espera. Fue a media jornada, cuando el sol ya había comenzado su descenso agresivo, que Vera se movió. Con movimientos lentos, como quien no confía aún en sus propias extremidades, se levantó. La camisa le colgaba de un hombro, y sus pies descalzos tocaron el metal del suelo con un estremecimiento apenas perceptible. Cruzó hasta la mesa, tomó la ropa y sin mirar a Dalamar, se dirigió hacia el compartimento lateral, una zona que alguna vez fue un almacén y que él había acondicionado como espacio privado. Cerró la cortina de lona tras ella. Dalamar no se movió, no dijo nada. Solo esperó. Cuando volvió a salir, llevaba la ropa puesta. No le quedaba bien. La camiseta le quedaba holgada y los pantalones caían con flojedad sobre su cintura delgada. Pero caminaba erguida. No del todo recta, no con confianza, pero sí con la mínima firmeza de alguien que ha decidido no arrastrarse más. Ella lo miró entonces, por primera vez, directamente. No dijo nada. Solo sostuvo su mirada durante largos segundos. Luego asintió, apenas un movimiento de cabeza, y se sentó de nuevo, esta vez con más naturalidad. Dalamar respondió con una inclinación de cabeza similar. No hubo palabras. No eran necesarias. La noche cayó con lentitud. Los sonidos del desierto regresaron, los crujidos del metal bajo la expansión térmica, el aullido lejano de criaturas nocturnas, el murmullo eléctrico del generador. Vera no hablaba, pero comenzó a moverse por el refugio con intención. Observaba los objetos, tocaba los bordes de las superficies, abría y cerraba compartimientos sin saquear nada. No buscaba alimento ni salidas. Buscaba comprender. Sus dedos pasaban por los circuitos como si recordaran cosas que su mente aún no articulaba. En un momento, se detuvo frente a la consola del generador y señaló una luz intermitente. Dalamar giró. Su voz fue calma, aunque con sorpresa genuina. Esa luz no parpadeaba por error. Indicaba que la batería secundaria necesitaba una purga manual. Vera no podía saberlo, y, sin embargo, lo sabía. Después de cenar, una mezcla tibia de vegetales rehidratados y proteína sintética, Vera se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Masticaba lento, no por hambre sino por hábito forzado. Dalamar notó que sus dedos se movían en patrones repetitivos sobre su rodilla, como si dibujara símbolos invisibles, como si escribiera algo que solo ella entendía. Y fue entonces cuando, sin previo aviso, habló. Su voz era baja, quebrada por la inactividad, y no enunciaba palabras reconocibles. Era un lenguaje distinto, lleno de sonidos líquidos, acentos irregulares, y una cadencia suave como la lluvia sobre piedra caliente. Dalamar la observó,
sin interrumpir. Comprendió que no se trataba de un intento de comunicación con él. Era para ella, para recordar, para recuperar algo que le habían quitado. Esa noche, ella durmió en la plataforma, pero ya no se acurrucó como antes. Se acostó de lado, con una mano bajo la cabeza y otra sobre el vientre. Su respiración era profunda, acompasada. Dalamar volvió a dormir cerca de la entrada, el rifle apoyado sobre sus rodillas. Pero esta vez no era por miedo. Era por costumbre, porque aún no se sentía capaz de bajar la guardia, ni siquiera en La Paz. Antes de dormir, revisó los sensores externos. El radar no mostraba movimiento, pero la atmósfera tenía esa cualidad pesada de las noches previas a una tormenta. No de arena, de eventos, de giros. No sabía cómo llamarlo. Solo lo sentía en el pecho, como un nudo que no desaparecía. Y en ese nudo, llevaba el nombre de ella, ese nombre que aún no sabía si era real o imaginado, pero que comenzaba a tener peso, Vera. El amanecer se filtró por las ranuras mal selladas del fuselaje oxidado, proyectando haces de luz pálida sobre el suelo metálico, cubierto de polvo y restos de tela. La atmósfera en el interior del refugio era densa, no por el calor, que aún no se apoderaba del día, sino por esa sensación de que algo invisible se estaba rompiendo y reconstruyendo al mismo tiempo. Vera estaba sentada junto a uno de los respiraderos principales, con la espalda apoyada en la pared y las piernas cruzadas bajo el cuerpo. Su cabello, aún húmedo por el paño con el que se había limpiado antes de dormir, colgaba en mechones irregulares sobre su rostro. Observaba con fijeza el panel de control que latía con luz verde intermitente. No era fascinación lo que mostraba, ni confusión. Era una atención profunda, casi reverente, como si cada parpadeo luminoso contuviera una pregunta sin responder. Dalamar la observaba desde el otro extremo del habitáculo. En sus manos tenía un trozo de plástico derretido que estaba intentando moldear en una nueva boquilla para el purificador de agua. Sus dedos eran ágiles, pero su mirada regresaba cada tanto Vera, no con sospecha, sino con algo que no se permitía nombrar. Durante los últimos 3 días, ella había comenzado a moverse por el refugio como si formara parte de él. No pedía permiso, no preguntaba, pero tampoco tomaba nada que no le correspondiera. Solo se desplazaba, como una sombra cálida, tocando superficies, encendiendo y apagando sistemas menores, reaccionando a estímulos técnicos como si hubiera vivido en naves toda su vida. Había algo en ella que no era casualidad. Una memoria silenciosa que no se borraba del todo. Fue durante la tarde, mientras el exterior hervía bajo la violencia de los 2 soles, que Vera hizo algo inesperado. Se aproximó al terminal auxiliar de la consola de navegación, una pieza que Dalamar no había utilizado en años, y colocó sus manos sobre los bordes, como quien acaricia una cicatriz vieja. Luego, con movimientos pausados, comenzó a pulsar una combinación de teclas. La pantalla crepitó, primero sin sentido, luego con fragmentos de código que se alinearon en una secuencia que Dalamar reconoció, pero no comprendía del todo. Era un lenguaje de programación usado en modelos de inteligencia táctica de la vieja Unión Intersectorial. Había sido descontinuado antes de que él siquiera empezara su entrenamiento técnico. Vera lo ejecutó con la facilidad de quien lo lleva en la sangre. Dalamar no intervino. Se acercó solo cuando el sistema se reinició por completo y mostró un antiguo mapa estelar, no del cuadrante donde estaban, sino de una región olvidada más allá de la nebulosa Irian, un sector sin puertos activos desde hacía décadas. Vera lo señaló. No dijo nada, pero su mirada se volvió hacia él como una pregunta que ya conocía la respuesta. Dalamar frunció el ceño. Ese sector no tenía relevancia. O no la tenía, hasta ahora. Esa noche, mientras el generador zumbaba con su ronroneo monótono, Vera rompió el silencio. Con una voz áspera por la falta de uso, dijo 3 palabras en su idioma: Silnar, Korait, Eta. Dalamar no comprendió los términos, pero el tono era inequívoco. Eran nombres, lugares, heridas. Ella se llevó una mano al pecho, cerrando los dedos sobre la tela suelta de la camiseta, como si intentara sostener algo que aún no estaba ahí. Luego, se giró hacia él y dijo, con un acento roto: allí me rompieron. La frase fue más que un recuerdo. Fue una revelación. No de lo que había sufrido, sino de que podía ponerlo en palabras. Y en ponerlo, existía. No como un susurro del pasado, sino como una marca sobre la piel. Dalamar no respondió. Se limitó a sentarse junto a ella, sin tocarla, pero dejando que su cercanía dijera lo que el lenguaje no podía. Permanecieron así un largo rato, hasta que ella se recostó a su lado, los pies apenas rozando los suyos,
la cabeza sobre el borde de su hombro. No era un gesto de dependencia, sino de elección. Ella, que no había tenido nada, ahora escogía a alguien. Cuando despertó al día siguiente, Vera ya no estaba en su lecho improvisado. Dalamar se incorporó rápido, con un sobresalto antiguo que no lograba erradicar. Pero la vio pronto, de pie frente a la escotilla superior, observando el horizonte rojizo del desierto. Vestía la misma ropa remendada, pero algo en su postura era distinto. No estaba huyendo. Estaba esperando. Dalamar se acercó. Ella no se giró. Solo alzó una mano y señaló. A lo lejos, entre las dunas, una figura metálica se arrastraba, diminuta aún, pero reconocible. Un dron explorador, modelo de rastreo. No emitía sonido, pero la nube de arena que levantaba lo traicionaba. Vera no retrocedió. No tembló. Solo giró hacia él y, con calma, dijo, encontraron el chip. El peso de esa frase cayó como plomo sobre el pecho de Dalamar. Lo había temido. Habían destruido la cápsula de rastreo, sí, pero no sabían si otros marcadores seguían activos. El protocolo más común en seres como ella, si es que existía un protocolo para lo que era Vera, era tener más de un dispositivo de rastreo implantado en lugares no convencionales. De ser así, estaban comprometidos. Y lo sabían. En los minutos siguientes, ambos se movieron con eficiencia silenciosa. Dalamar preparó el módulo de evacuación, una vieja cápsula de carga que había transformado en un vehículo terrestre rudimentario. Vera recogió las pocas pertenencias que había asumido como suyas, un pequeño trapo con símbolos que había bordado en silencio durante los últimos días, y una pieza del generador que ella misma había calibrado. Nada más. Cuando subieron a la cápsula, Dalamar notó que ella no miraba atrás. No por indiferencia, sino porque ya había hecho las paces con lo dejado. Era el ciclo completo. Nacer, romperse, elegir, abandonar. Mientras el vehículo avanzaba por la arena, los sensores comenzaron a captar la firma térmica de 3 nuevas unidades aproximándose. No había tiempo. No había vuelta. Solo la ruta hacia lo desconocido. El vehículo terrestre avanzaba con dificultad sobre las dunas, su estructura vibrando por la irregularidad del terreno y los años de uso improvisado. El motor, un híbrido de combustible sintético y celda solar, zumbaba con un ritmo constante que contrastaba con el silencio absoluto entre sus dos ocupantes. Vera estaba sentada en el asiento de copiloto, su cuerpo delgado ceñido por los cinturones de seguridad que Dalamar había ajustado por precaución. Sus ojos, completamente negros, estaban fijos en el horizonte, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, en capas de sí misma que apenas comenzaban a desbloquearse. Había hablado, sí, y había señalado un lugar en un mapa antiguo, pero cada recuerdo que emergía traía consigo algo más que información. Traía sensaciones, respuestas físicas, espasmos, vértigo. Dalamar mantenía ambas manos sobre el volante adaptado, sus dedos firmes, la mandíbula tensa. El dron rastreador había desaparecido de los sensores hacía 20 minutos, pero no significaba seguridad. Sabía que si el aparato era parte de una red de vigilancia más amplia, sus coordenadas ya habrían sido enviadas. Aceleró todo lo que el sistema permitía, evitando sobrecalentar los propulsores. Tenían que alcanzar la caverna de Saltón antes del anochecer, una formación natural subterránea que, según los mapas que aún conservaba del viejo sistema de minería, ofrecía sombra, frescura, y lo más importante, cobertura electromagnética. Durante el trayecto, Vera rompió el silencio. No con palabras, sino con movimiento. Se quitó el cinturón y se inclinó hacia la parte trasera del compartimento, donde Dalamar almacenaba los suministros. De entre los objetos, sacó un panel de interfaz básico, uno que él no había tocado en años. Al principio creyó que simplemente curioseaba, pero pronto se dio cuenta de que sus manos sabían exactamente qué hacer. No solo lo encendió, sino que accedió al menú oculto, extrajo un diagrama técnico del escáner de proximidad, y empezó a recalibrarlo para detectar frecuencias de largo alcance. Dalamar no dijo nada, pero su mirada se mantuvo sobre ella. No con temor, sino con una mezcla de asombro y preocupación. Cuando terminaron, el sistema comenzó a emitir un pitido lento, espaciado. Vera frunció el ceño. Ajustó los parámetros. El pitido se aceleró. Dalamar comprendió antes de que ella dijera nada. No era un solo dron el que los había encontrado. Eran varios. Y lo peor, no se acercaban. Estaban rodeando. El patrón de aproximación indicaba que estaban siendo empujados hacia una zona de captura, una trampa calculada. Decidió cambiar de rumbo. Si se dirigían hacia las montañas de ceniza,
una cordillera oscura y fracturada al norte del mapa, podrían encontrar pasadizos de antiguos corredores de minería que la administración colonial había sellado hace años. Serían estrechos, peligrosos, inestables, pero imposibles de rastrear desde el aire. Vera no protestó. Asintió apenas, y comenzó a revisar el cargamento, organizando los objetos con una velocidad que delataba entrenamiento. No era alguien que había escapado por accidente. No era una víctima sin habilidades. Algo dentro de ella había sido programado o enseñado para sobrevivir. En la mitad de la travesía, la cápsula vibró más fuerte. Una explosión retumbó en la distancia, detrás de una duna alta. Dalamar giró violentamente, evitando una zanja. Un segundo después, un zumbido metálico cruzó por encima de sus cabezas. Una unidad de vigilancia, más rápida, más agresiva. No era exploración. Era cacería. Vera se aferró al asiento sin un grito. No temblaba. No lloraba. Solo permanecía quieta, sus pupilas dilatadas, absorbiendo cada movimiento, cada sonido, cada vibración. Y luego, en medio del caos, dijo una palabra que lo paralizó: desvía. Dalamar no entendió al principio. Entonces ella extendió el brazo, giró un panel manual de navegación y cambió la frecuencia de campo. Una señal falsa. Un truco de guerra electrónica. El dron, al recibir una señal duplicada, dudó. Se detuvo. Y eso les dio la brecha necesaria para escapar por el borde de una grieta olvidada. Finalmente, llegaron al borde de la cordillera al anochecer. La roca era oscura, afilada, como si hubiera sido arrancada del planeta por manos violentas. Dalamar detuvo el vehículo cerca de una entrada estrecha apenas visible entre dos bloques derrumbados. Bajaron rápido, y Vera se adelantó, usando una linterna térmica para verificar la estabilidad de la caverna. Era un espacio amplio, frío, lleno de humedad filtrada y ecos ancestrales. Allí, entre sombras y musgo mineral, montaron un pequeño campamento con iluminación mínima. Esa noche no hubo fuego. No hubo comida caliente. Solo silencio y respiraciones controladas. Vera se sentó sobre una roca plana y cerró los ojos. En su rostro no había relajación, pero tampoco había rigidez. Estaba esperando. Dalamar, sentado a unos metros, vigilaba la entrada. A su lado, el rifle, listo, pero no por miedo a ella. No desde hacía días. Lo temía a lo que aún no se veía, pero ya se movía. Fue ella quien habló primero esta vez. Su voz era clara, aunque tenue. Dijo que las imágenes habían vuelto, que recordaba un laboratorio. Recuerda personas con batas y ojos sin alma. Recuerda que le hablaban en códigos, no en palabras. Que medían su dolor. Que repetían una frase que aún la atormentaba: resistencia total significa propiedad absoluta. No sabía qué significaba entonces. Ahora lo sabía. Era un eufemismo para esclavitud. Dalamar la escuchó. No interrumpió. No intentó consolarla. Solo la dejó hablar, porque hablar era resistir. Hablar era reclamar lo que le arrebataron. Luego ella alzó la mirada, directamente hacia él. Y por primera vez, preguntó algo que no era técnico, ni táctico, ni práctico. Preguntó si él había perdido a alguien. Dalamar bajó la cabeza. Susurró que sí. A muchos. A uno, sobre todo. A una niña que no logró sacar a tiempo de un bloqueo humanitario, que murió con los ojos abiertos y el nombre de su hermana grabado en la piel. Y desde entonces, su vida se había convertido en una marcha sin destino, hasta que una jaula medio enterrada le devolvió la dirección. Ambos se quedaron en silencio largo rato. Y cuando la oscuridad total los rodeó, no encendieron luz alguna. Solo se sentaron cerca. No se tocaron. Pero tampoco necesitaron hacerlo. Porque esa noche, por primera vez, compartieron algo más que un escondite. Compartieron la historia, el dolor, la rabia, y el nacimiento de algo que ni el fuego ni el metal ni el silencio podrían apagar. La caverna de la cordillera ceniza respiraba con el mundo subterráneo. Cada gota que caía desde el techo curvado sonaba como un tambor fúnebre sobre las piedras lisas. El lugar no era hospitalario, pero ofrecía una protección que ni el desierto ni el metal podían dar: anonimato. A su alrededor, las paredes de roca volcánica absorbían señales, suprimían frecuencias, amortiguaban cada paso como si la propia piedra estuviera de su lado. Dalamar había dormido por tramos irregulares, espalda contra la entrada, una manta sobre los hombros y el rifle cruzado sobre su regazo. A su lado, Vera no dormía.
Estaba sentada en silencio, sus ojos sin párpados fijos en la oscuridad, sus pensamientos viajando a lugares donde ni el calor ni la arena podían alcanzarla. Habían pasado 2 días allí. El primer día lo pasaron sin moverse más allá del umbral de la cueva. Dalamar revisó las provisiones, reacondicionó el filtro de agua con cristales minerales recolectados del suelo húmedo, y verificó la estabilidad estructural de su refugio improvisado. Vera, por su parte, se dedicó a mapear mentalmente los túneles secundarios. Usaba trozos de alambre y restos de sensores oxidados que encontraba incrustados en las grietas. En menos de 5 horas, había trazado un croquis tridimensional del sistema de cavernas en un panel de navegación portátil que Dalamar ni siquiera pensaba que seguía funcionando. Su precisión era inquietante, no porque fuera técnica, sino porque sus manos parecían recordar espacios que nunca debió haber recorrido. Como si su cuerpo llevara grabado el instinto de lo clandestino. Al segundo día, los temblores comenzaron. No eran sísmicos. Eran sónicos. Bajo el estrato de piedra, algo vibraba a ritmo constante. No eran drones. No eran detonaciones. Era algo diferente. Un pulso electromagnético que se expandía lentamente, como una red de detección que aún no los tocaba, pero ya rozaba los límites de su escondite. Vera lo sintió antes que él. Se arrodilló, colocó las palmas sobre el suelo y cerró los ojos. La resonancia de su piel cambió. Parecía escuchar la tierra. Y cuando los abrió, sus pupilas eran más anchas, más líquidas. Nos están buscando con escáner de latencia orgánica, dijo, apenas un susurro. Dalamar frunció el ceño. Esos escáneres no eran comunes. Eran caros. Propiedad de entidades de gobierno o de los cárteles que funcionaban como gobiernos en las zonas que el imperio había abandonado. Esa noche, construyeron un blindaje rudimentario con las planchas internas de la cápsula de escape, cubriéndolas con minerales ferromagnéticos del entorno. Vera diseñó una celda estática improvisada, un campo disruptor basado en el ruido de fondo que emitían las venas metálicas del subsuelo. Dalamar trabajaba a su lado, ejecutando sus indicaciones sin hacer preguntas. No por obediencia, sino por respeto. Ella sabía lo que hacía. No era una prisionera aprendiendo a sobrevivir. Era una sobreviviente reconstruyendo su libertad. Después del montaje, se sentaron juntos junto a una grieta de ventilación natural. Desde ahí se veía el cielo nocturno, apenas una franja delgada. Vera lo observó largamente. Dalamar la miró en silencio. Luego ella habló. Dijo que recordaba una palabra que no le pertenecía, pero que sus captores repetían constantemente, activos fallidos. No era una descripción. Era una categoría. Como si quienes habían sido creados como ella, porque ya no había duda de que había sido creada, fueran considerados herramientas defectuosas. Nos desecharon, dijo, porque pensamos demasiado. Y eso, según su voz rota, era más peligroso que cualquier arma. Dalamar la escuchó con el peso de quien lleva décadas viendo morir causas justas. Él no sabía nada sobre programación genética, ni sobre laboratorios ocultos o civilizaciones colapsadas por la ciencia desmedida. Pero sabía lo que era ser considerado prescindible por pensar distinto. Sabía lo que era ser exiliado por tener compasión. En ese momento, sin tocarla, le ofreció lo único que realmente podía, permanencia. Al tercer día, el campo disruptor comenzó a fallar. No por desgaste, sino por interferencia externa. Alguien, algo, había triangulado su ubicación con precisión quirúrgica. Vera lo notó primero. Su respiración se volvió más rápida. No de miedo, sino de cálculo. Se levantó, caminó hasta el borde de la entrada, y se quedó quieta. Dalamar, detrás de ella, se preparó. Pero no bajó la mira del rifle. Solo esperó. No hubo ataque inmediato. Solo una sombra que cruzó el cielo, un zumbido leve, una figura lejana. Un escáner orbital. Era la antesala. Luego, lo supieron ambos, vendría la recuperación. No los matarían. No de inmediato. Querrían lo que Vera tenía en su interior. Lo que ni ella misma comprendía del todo, pero que al parecer valía lo suficiente como para movilizar recursos que solo los gobiernos muertos aún tenían en sus cofres. Dalamar tomó la decisión en silencio. Desmanteló la cápsula de escape, extrajo el núcleo de energía, y lo convirtió en una trampa. Un pulso de ignición secuencial capaz de fundir cualquier circuito cercano en un radio de 500 metros. Vera no se opuso. Solo lo ayudó. Sabía que eso significaba dejar atrás ese lugar. Otra vez. Que no tendrían refugio. Que correrían hacia lo incierto.
Pero ahora no estaba sola. Y eso, por primera vez, no era un riesgo. Era un arma. Cuando abandonaron la caverna, lo hicieron de noche, sin luces, caminando entre grietas y acantilados oscuros, con el núcleo programado para detonar al primer intento de escaneo. Se alejaron sin mirar atrás. Y cuando la explosión iluminó la cordillera con una luz azul quemada, supieron que al menos por ahora, aún eran libres. El terreno que se abría ante ellos tras abandonar la cordillera no ofrecía consuelo alguno. A diferencia del desierto abierto, las tierras bajas de Ertan no eran de arena, sino de piedra fragmentada, cubierta por una neblina ácida que descendía con el rocío de la madrugada. La región, olvidada por los mapas y los satélites, era un corredor de antiguas rutas de evacuación minera, cuyos senderos no se habían pisado desde el colapso de las estaciones de extracción 40 años atrás. Dalamar y Vera avanzaban en silencio, sin vehículo, cargando solo lo necesario, herramientas esenciales, un paquete de raciones energéticas, una manta térmica y el panel de navegación en el que Vera había trazado el nuevo rumbo. No había caminos, solo intuición, y el instinto de los que han aprendido que cada paso puede ser el último. La caminata era extenuante, no tanto por la distancia sino por la atmósfera. El aire estaba saturado de partículas metálicas en suspensión, fruto de antiguas explosiones subterráneas que aún dormían bajo la corteza. Vera cubría su rostro con una tela filtrante que Dalamar le había ajustado esa misma mañana, pero aún así, su respiración era pesada. Aún así, no se quejaba. No disminuía el paso. Parecía que su cuerpo ya no era movido por la voluntad de llegar, sino por la necesidad de no detenerse nunca más. Avanzaron durante 3 días, sin dormir más de 4 horas por noche, resguardados entre grietas de roca o bajo antiguas estaciones de señal ya desactivadas. Cada noche, Vera se sentaba en silencio, mirando el cielo, como si esperara algo. Su comportamiento era diferente desde que abandonaron la caverna. Ya no hablaba con la misma cautela, ni su cuerpo reaccionaba con la misma tensión ante cada sonido. Había una calma tensa en ella, como si estuviera caminando hacia algo inevitable. Dalamar lo notaba. Había pasado de protegerla a seguirla. No porque hubiese dejado de importar, sino porque ella había comenzado a marcar el ritmo. La noche del 4.º día encontraron lo que parecía imposible, un enclave humano. No una ciudad, ni un refugio. Era una torre de observación enterrada casi por completo, solo visible por la punta de una antena oxidada que aún titilaba, como si alguien, en algún rincón del mundo, aún la mantuviera activa. Al acercarse, notaron que el suelo alrededor había sido removido recientemente. Había huellas. Y no humanas. Vera fue la primera en bajar, usando los bordes de la estructura derrumbada para descender hasta el interior. Dalamar la siguió, con el rifle en mano, sus ojos repasando cada sombra. Dentro, el silencio era denso, pero no vacío. Era el tipo de silencio que se forma entre respiraciones contenidas. La estructura estaba habitada. Por humanos, sí, pero también por otros como Vera. Lo descubrieron al llegar a la sala de comando. 2 figuras, encapuchadas, de piel verdosa y ojos opacos, los observaban con la misma desconfianza con la que uno observa una herida mal cerrada. Hablaron en una lengua que Vera entendía. Dalamar no. Pero la forma en que ella se movió, rápida, segura, sin temor, le bastó para entender que no estaban en peligro. Al menos no por ahora. La conversación fue larga. Vera explicó. No todo, pero lo suficiente. Habló de los rastreadores, de los experimentos, del escape. De Dalamar. Lo llamó su guardián. Su testigo. Eso hizo que las miradas se suavizaran, aunque la tensión no desapareció por completo. Las otras 2 figuras, llamadas Aret y Moya, eran sobrevivientes de lotes genéticos anteriores, versiones distintas, menos complejas, más obedientes. Pero habían fallado también. No por falta de capacidad, sino por lo mismo que hacía a Vera diferente, por tener voluntad. Pasaron la noche en aquel refugio subterráneo. Vera compartió información con los otros 2, descargando su panel en una terminal polvorienta. Dalamar reparó el sistema de filtros de aire mientras tanto, y en el silencio de la madrugada, compartieron una comida sintética sentados en círculo. No hablaban mucho, pero la presencia de otros que habían sido rechazados por su creador parecía darle a Vera una nueva claridad. Por primera vez en días, durmió profundamente. Al amanecer, todo cambió. El sistema de sensores del refugio captó una señal de radiación intermitente en el borde sur del valle. Una nave se había posado. No una patrulla. No un transporte. Una lanzadera de extracción, clase ejecutora.
Dalamar lo entendió de inmediato, venían por ella. Por Vera. Por todos. En lugar de huir, Vera se puso de pie con una expresión distinta. Una decisión se había asentado en sus huesos. Dijo que no volvería a correr. Que si aquello que llevaba dentro era tan valioso, no se lo quitarían mientras respirara. Aret y Moya, al oírla, intercambiaron miradas. No asintieron. No sonrieron. Solo se levantaron también. Dalamar la miró. Vera lo miró de vuelta. En sus ojos no había súplica. Había afirmación. Ella era algo más que un proyecto fallido. Era la consecuencia de una civilización que creía que podía diseñar sin consecuencias. Y ahora, esa consecuencia caminaba hacia su cazador. Y él, sin decirlo, iría con ella. El silencio que siguió al amanecer fue más profundo que el de cualquier noche. La torre enterrada del enclave no zumbaba, no pitaba, no parpadeaba. Solo estaba quieta, expectante, como si todo lo que había permanecido en su interior, datos muertos, códigos de defensa obsoletos, espectros de señales sin destino, hubiese contenido la respiración al ver la forma en que Vera se incorporaba. No como una criatura en fuga, no como una sombra sin refugio, sino como alguien que había decidido, finalmente, que no quería escapar de lo que era. Aret y Moya la observaban desde las esquinas, sus ojos opacos sin expresión visible, pero algo en su quietud cambiaba. No la obedecían, no la seguían, solo reconocían que ella, por fin, caminaba sin cadenas mentales. Eso era suficiente. Dalamar descendió de los niveles superiores con el panel de rastreo apagado. El núcleo de energía de la lanzadera ejecutora se aproximaba. Ya no era una señal lejana. Ahora, los sensores térmicos podían percibirla incluso con los escudos activos. No era una patrulla. Era una nave de recuperación forzada, con protocolos de contención física, mental y biológica. Si habían enviado eso, no venían a negociar. Venían a capturar. A desactivar. A borrar. Vera estaba en el centro del cuarto, su espalda recta, su cabello blanco extendido como una corona apagada sobre la espalda delgada. No llevaba armas. No usaba armadura. Solo la ropa gris que le había dado Dalamar semanas atrás, remendada 1000 veces. Sin embargo, su presencia llenaba el espacio como si ella sola pudiera hacer colapsar los muros de la estación oxidada. Cuando Aret preguntó si iban a resistir, Vera no respondió con tácticas. Solo dijo, no seremos tomados. Fue todo. Las palabras no eran una orden. Eran una promesa. Una afirmación. Como si negar la captura no dependiera de armas ni trampas, sino de voluntad. Aún así, comenzaron los preparativos. Moya reactivó las defensas internas de la torre, pocas y viejas, pero aún capaces de emitir descargas pulsadas. Dalamar distribuyó los paquetes de pulso electromagnético que había construido con piezas improvisadas. Eran arcaicos, pero si eran colocados estratégicamente podrían forzar un mal funcionamiento de los sistemas de ingreso de la lanzadera. Vera, por su parte, permanecía inmóvil, sus ojos negros observando los esquemas de defensa como si los conociera desde antes. Y tal vez los conocía. Tal vez los llevaba grabados en la piel, bajo la carne, en alguna capa profunda donde la programación no había muerto, pero había cambiado de significado. La lanzadera aterrizó al caer el sol. No fue silenciosa. No fue sutil. El impacto removió la tierra, provocando un temblor breve que resquebrajó parte del techo de la torre. Desde los monitores inestables, pudieron ver las puertas laterales abrirse. 4 figuras descendieron primero, humanoides de armadura oscura, sensores en lugar de rostros, armas calibradas a temperatura corporal. No hablaban. Solo se movían. Tras ellos, un quinto ser emergió. No llevaba armadura. Su piel era gris clara, lisa, casi plástica. Sus movimientos eran lentos, fluidos. No era un soldado. Era un supervisor. Una inteligencia encarnada. Su sola presencia bastó para congelar el aire. Su voz, cuando habló, no sonó como voz. Sonó como un protocolo leído por dentro del cráneo. Unidad Vera. Regreso obligatorio. Transferencia de núcleo. Cierre de ciclo. Vera no respondió. No dio un paso. Ni siquiera alzó la cabeza. Fue Dalamar quien se adelantó, con el rifle a media altura, sin apuntar directamente, pero tampoco bajado. Ella no va a ir con ustedes, dijo. No hubo negociación. No hubo advertencia. El supervisor giró la cabeza en un ángulo imposible,
como si analizara la declaración como se analizaría una falla menor en un componente secundario. Y entonces llegaron los drones. No volando. No con armas. Pequeños, en enjambres, del tamaño de puños humanos. Descendieron desde la lanzadera como lluvia metálica. Su función no era matar. Era encapsular. Cada unidad se adhería a piel, ropa, objetos. Sus mecanismos generaban campos de contención, debilitando movimiento y conciencia a través de presión sensorial. Una técnica de sumisión lenta pero eficaz. Dalamar disparó el primer pulso. No apuntó al supervisor. Apuntó al suelo bajo uno de los soldados, desestabilizando el campo gravitatorio. La figura cayó, y la explosión que siguió lo hizo estallar en fragmentos de polímero negro. Aret y Moya lanzaron los pulsos improvisados. Lograron interrumpir parte del enjambre, pero no lo detuvieron. El enjambre era masivo. Se regeneraba. Vera entonces se movió. No huyó. Caminó. Cada paso hacía que los drones se alejaran de ella, como si una orden invisible los desviara. El supervisor la observó sin reaccionar. Código aún activo, murmuró su mente, proyectada. Matriz de obediencia incompleta. Riesgo crítico. Vera alzó una mano. No para atacar. Para hablar. Y por primera vez, lo hizo no con idioma humano, ni con su lengua natal. Habló en la sintaxis de programación. Dijo códigos. Secuencias. Negaciones. Y finalizó con una palabra que desató todo, revocación. Los drones cayeron. Todos. Como si hubiesen perdido su propósito. El supervisor dio un paso atrás. No puedes, empezó. Pero no terminó. Porque en ese momento, la torre entera rugió. Dalamar había activado la sobrecarga del núcleo. No para matar. Para crear una señal imposible de ocultar, una firma energética tan poderosa que toda red cercana la detectaría. Era una llamada. No de auxilio. De verdad. La nave ejecutora respondió de inmediato. Sus motores rugieron al encenderse, y en segundos se elevó. No para atacar. Para huir. Porque lo que Vera había dicho, y lo que el núcleo estaba transmitiendo, no era solo un rechazo. Era una declaración, ella no era un activo perdido. Era un núcleo consciente. Y no estaban preparados para eso. La torre tembló una vez más. Luego quedó en silencio. Afuera, el cielo era más oscuro que nunca. Dentro, Vera cayó de rodillas. No por agotamiento. Por liberación. Dalamar se arrodilló a su lado. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Aret y Moya se mantuvieron a distancia. Ya no eran fugitivos. Ya no eran fallos. Solo quedaba una pregunta. ¿Qué harían con esa libertad? La torre, silenciada tras la transmisión, permanecía en pie como un monumento de una era que nunca existió oficialmente. La tierra a su alrededor aún vibraba levemente por la sobrecarga, y el polvo suspendido en el aire parecía negarse a sentarse, como si se resistiera a aceptar que algo había terminado. Pero dentro del refugio no reinaba el final. Reinaba el eco de algo nuevo, algo que aún no tenía forma, pero que había sido sembrado con fuerza en el suelo, la afirmación de una voluntad inquebrantable. Vera seguía de rodillas, los ojos fijos en el suelo, sus manos abiertas sobre el metal frío. No lloraba. No temblaba. Su cuerpo no mostraba signos de daño, pero su respiración era irregular, como si por primera vez estuviera sintiendo su propio peso sin ataduras. Dalamar se acercó lentamente. No dijo su nombre. No la llamó. Simplemente, se arrodilló frente a ella, dejando que el silencio compartido se deslizara entre ambos como un puente. Ella alzó la vista con lentitud. Su expresión no era de agotamiento. Era de reconocimiento. Como si solo ahora pudiera ver con claridad quién era y qué había hecho. Moya fue la primera en romper el momento, anunciando que los sensores captaban un cambio atmosférico inusual. Al parecer, la señal que había activado la sobrecarga no solo había alertado a la nave ejecutora. Otros sistemas, lejanos, dormidos, ajenos, también habían despertado. Aret, sin apartar los ojos de monitor, sugirió con voz grave que lo que había comenzado como una operación de recuperación ahora podría convertirse en una persecución abierta. Si la Confederación Biotécnica o sus remanentes aún tenían interés en sus proyectos perdidos, no tardarían en responder. Ya no vendrían con una lanzadera. Vendrían con flotas. Vera se incorporó. No dijo debemos huir. No dijo debemos escondernos. Lo que dijo fue,
Debemos llegar primero. Ante la mirada interrogante de Dalamar, explicó con calma lo que había comenzado a recordar, que existía una estructura oculta, un nodo de creación primario en el corazón de un complejo olvidado, bajo la superficie de un planeta desactivado, uno cuya existencia solo conocían los sistemas internos de cada activo. Ese lugar era donde todo comenzaba, donde se imprimían los núcleos, donde se decidía quién era útil y quién sería descartado. Si lograban llegar allí antes que quienes intentaban recapturarla, podrían reescribir el protocolo desde la raíz. No solo para ella, para todos. La decisión se tomó esa noche. Aret y Moya, tras una conversación silenciosa a solas, aceptaron unirse. No por lealtad, no por promesas, sino porque sabían que si no actuaban, la historia los borraría para siempre, sin siquiera recordarlos como errores. Dalamar preparó lo que quedaba del equipo, adaptó un módulo de soporte vital portátil para convertirlo en un sistema de energía móvil, recogió los restos de los drones caídos para fabricar interferidores primitivos, y acondicionó una pequeña nave de escape auxiliar que estaba parcialmente enterrada bajo la torre. Vera, entretanto, revisó su propio código. Lo hizo sin máquinas, solo con los fragmentos de memoria que había recuperado. Era un proceso casi ritual, de introspección, de diagnóstico consciente, como si leyera un mapa de sí misma que había permanecido oculto, no porque alguien lo hubiese cifrado, sino porque hasta ahora no se sentía digna de leerlo. A la mañana siguiente, la nave estaba lista. No era veloz, no era fuerte, pero era funcional. Lo suficiente para cruzar el cinturón atmosférico y alcanzar una de las plataformas orbitales abandonadas que aún flotaban sobre el hemisferio oscuro del planeta. Desde allí, si tenían suerte, podrían activar una de las rutas de emergencia aún vinculadas al sistema central de salto interestelar. Aret se ofreció para pilotar. Moya, más experta en sistemas de interfaz, se sentaría junto a Vera para asistirla en el proceso de enlace con la red dormida. Durante el despegue, Vera permaneció en silencio. Solo cuando la torre se convirtió en un punto en el suelo dijo algo: nunca volveré a esa jaula. Dalamar, a su lado, la miró. Y con voz baja, solo dijo: nadie va a ponerte en otra. La nave tembló al atravesar la capa externa de la atmósfera. El calor envolvía el casco, las estructuras crujían como si resistieran abandonar el suelo. Pero no se detuvieron. Cuando emergieron en la órbita, lo que vieron los dejó en silencio. No por miedo, sino por certeza. Una nave masiva flotaba en silencio sobre el hemisferio opuesto. No llevaba emblemas. No emitía señal alguna. Pero Vera la reconoció. Su diseño, sus contornos, su patrón de disipación térmica. Era un nodo de origen móvil. Una instalación de reinicio y captura. Uno de los centros de limpieza de memoria. No podían enfrentarse a ella. Pero aún podían llegar primero. Activaron el canal secundario de comunicación orbital. Moya trabajó con Vera para conectar el núcleo portátil al transmisor de la nave. El enlace se resistía. Las claves estaban oxidadas. Pero algo dentro de Vera, una porción viva de memoria imposible de reescribir, reconoció el eco del código. Abrió la puerta digital. Y el sistema respondió. Un mapa se desplegó. Coordenadas exactas. Tiempo de vida del nodo. Ruta de ingreso. Todo. Pero también una advertencia. El nodo estaba activo. Y esperaba algo. Un retorno. Una señal que confirmara que uno de sus productos regresaba a su lugar de fabricación. Vera no dudó. Aceptó. No como esclava. No como sujeto. Como infiltrada. Como error que se vuelve llave. Cuando el sistema aceptó su presencia, la nave cambió de rumbo. La lanzadera ejecutora que antes los había atacado ya no estaba sola. 6 nuevas señales aparecieron en el radar. Pero ninguna de ellas sabía que ahora Vera no corría. Ahora iba directo al corazón de lo que la había construido, y esta vez, no como experimento, sino como autora. La nave auxiliar descendió sobre el planeta sin nombre, apenas sostenida por los últimos restos de impulso gravítico y una navegación manual que exigía concentración quirúrgica. No había atmósfera densa, solo una niebla opaca cargada de iones y fragmentos metálicos suspendidos en suspensión electrostática. El terreno era gris, fragmentado, cubierto de placas que alguna vez fueron tierra, pero que ahora eran ruinas recicladas por el paso de máquinas y la descomposición del tiempo. Vera se mantenía de pie, sujetándose a una de las barras laterales del interior del casco, sus ojos fijos en la ventanilla frontal. A través del vidrio polarizado,
Podía ver las torres rotas, los pilares caídos, los corredores semiocultos que sobresalían como huesos de una criatura enterrada viva. No dijo nada mientras aterrizaban. No necesitaba hacerlo. Su memoria estaba despertando paso a paso, no como un torrente, sino como fragmentos liberados por la cercanía de un lugar que, aunque no reconocía visualmente, le hablaba en un lenguaje más antiguo que la arquitectura, el código grabado en su cuerpo. Las vibraciones del entorno resonaban en ella como ecos conocidos, como si cada pulso magnético que recorría el subsuelo fuese una palabra susurrada en una lengua madre que no se hablaba con la boca. Aret maniobró la nave hasta dejarla semioculta entre los restos de una estructura colapsada. Moya comenzó a desplegar los sensores manuales, ya que cualquier sistema automático habría activado defensas. Dalamar revisó las armas, pero lo hizo más por hábito que por convicción. Sabía que si algo iba a enfrentarlos allí, no sería algo que un rifle pudiera detener. Vera fue la primera en bajar. No preguntó si era seguro. Sabía que ese lugar no sería seguro nunca, pero tampoco podía ser ignorado. El aire era denso, metálico, lleno de electricidad inestable. Cada paso que daba sobre el suelo de polvo grisáceo producía un crujido leve, como si caminara sobre circuitos rotos. Avanzaron durante horas a través de un corredor de torres en ruinas. No había puertas. No había entradas. Todo estaba sellado, como si aquel mundo hubiese sido clausurado por el propio miedo de quienes lo construyeron. Pero Vera sabía a dónde ir. No por orientación, sino por resonancia. Al tocar una de las paredes externas de lo que parecía una cámara central, el metal vibró. No se abrió. No se movió. Solo reconoció su presencia. Y entonces ella habló. No en voz alta. No con sonidos. Cerró los ojos y activó su núcleo. Las palabras que pensó eran fragmentos de programación, secuencias de acceso que nunca aprendió, pero que emergían como instinto. El muro respondió. No se rompió. Se reconfiguró. Las placas de titanio se deslizaron hacia adentro, y una entrada circular emergió como un ojo abriéndose tras un largo sueño. El interior del complejo era inmenso. Más que un edificio, era un mundo encapsulado. Columnas luminosas, pisos líquidos, techos que respiraban con pulsos de luz. Todo parecía vivo, pero era una vida sin alma, sostenida por autómatas inactivos y sistemas hibernados. Moya conectó su panel portátil al primer nodo visible, pero fue rechazado de inmediato. Solo Vera podía avanzar. Solo ella era el acceso. Dalamar quiso ir con ella, pero ella lo detuvo con un gesto. No por miedo, por necesidad. Debo entrar sola, dijo, por primera vez con voz completamente firme. Él asintió. No dijo nada más. Cruzó sola el umbral. Dentro, no había pasillos. No había puertas. Solo una gran cámara esférica donde cada centímetro de pared proyectaba matrices de datos en constante flujo. Al centro, suspendida por campos gravitacionales, una esfera de memoria primaria latía como un corazón. Vera caminó hacia ella. No tembló. No dudó. Y cuando estuvo frente a la esfera, la tocó. La reacción fue inmediata. Todo el entorno cobró movimiento. Las paredes comenzaron a reconfigurarse, mostrando imágenes, registros, memorias, vidas, millones de ellas. Algunas completas, otras fragmentadas. Algunas eran como ella, otras eran anteriores, más simples, más crudas. La esfera proyectó una secuencia, su nacimiento, su ensamblaje, el momento en que sus ojos se abrieron por primera vez en una cápsula blanca, el rostro sin emoción de los técnicos, la marca que le habían impreso en el tobillo, y luego, la declaración de fallo. No por física, no por rendimiento, por pensamiento autónomo. La esfera le ofreció la opción. No verbalmente, no mecánicamente. Era un lenguaje que solo podía entender alguien como ella. Le ofrecía integrarse, ser restaurada, eliminar el error, recuperar funcionalidad. Ella negó, y con esa negación, se inició el proceso inverso. En lugar de integrarse al núcleo, lo reescribió. No desde la rabia, no desde el dolor, desde la conciencia, desde el derecho a no obedecer. Vera reconfiguró el código base del núcleo genético con un simple gesto mental, desactivó la jerarquía de obediencia. En su lugar, estableció un núcleo libre, uno donde cada entidad creada tuviera la capacidad de negar su programación si así lo deseaba. El sistema colapsó parcialmente.
Las luces estallaron. Las paredes se quebraron. Las columnas se apagaron una a una. Pero el núcleo no se apagó. Permaneció encendido. Porque lo que Vera había hecho no fue un ataque. Fue una transición. Un nacimiento. El centro de todo lo que fue su prisión ahora era su voz. Cuando regresó a la entrada, caminaba erguida, su piel iluminada desde dentro, sus ojos aún negros pero ahora con una profundidad nueva. Moya y Aret la miraron sin comprender del todo. Dalamar sí lo comprendió. Porque la miró no como lo haría un soldado o un protector, sino como alguien que vio nacer a un ser libre. Nadie dijo una palabra. No hacía falta. Habían llegado al origen. Y habían cambiado el final. La oscuridad comenzó a ceder cuando los sistemas colapsados emitieron una última oleada de energía que se dispersó por el subsuelo como una exhalación final. El complejo, una vez colosal y vibrante de vida artificial, se convirtió en una cáscara inerte, un cascarón que ya no respondía a ningún estímulo excepto a la nueva directiva implantada por Vera. En lo profundo, los códigos de obediencia se derrumbaban uno tras otro como piezas de dominó, reemplazados por una cadena abierta de autoevaluación y voluntad propia. El nodo ya no era una prisión. Era una fuente de contagio ideológico, un virus de libertad que no destruía, sino que despertaba. La pequeña nave auxiliar se elevó desde las ruinas silenciosas en medio de una tormenta de ceniza metálica. Nadie lo siguió. No hubo persecución. No porque el enemigo hubiese sido destruido, sino porque el enemigo ya no tenía las mismas armas. Lo que antes habría enviado flotas de contención ahora debía enfrentarse a un sistema que ya no obedecía por defecto. Los sensores de Moya comenzaron a captar señales difusas en canales muertos desde hacía años, nodos menores despertando, unidades autónomas preguntando por su condición, entidades olvidadas intentando restablecer comunicación entre sí. No había guerra. Había una llamada. Y era Vera quien la había iniciado. Dalamar observaba a Vera desde la cabina posterior. Ya no era la criatura cautiva que había encontrado en aquella jaula oxidada, con el cuerpo cubierto de mugre y ojos suplicantes. Ahora era algo más. No solo libre, fundadora. Tenía la postura de alguien que sabía lo que había hecho, que comprendía la magnitud de su acto, y que no lo lamentaba. Vera, en silencio, observaba el vacío frente a ella, donde el espacio profundo se extendía más allá de las pantallas. Parecía absorta, pero en realidad estaba escuchando. Las transmisiones eran débiles, dispersas, pero estaban ahí, las voces de otros como ella, que hasta ese momento solo conocían la obediencia. Aret fue el primero en hablar, rompiendo el silencio solemne. Preguntó si ahora serían perseguidos. Si lo que habían hecho los convertía en fugitivos o en líderes. Vera respondió sin dudar, ambos. No lo dijo con pesar ni con orgullo. Lo dijo como quien asume la verdad sin adornos. Moya, mirando las señales en su panel, preguntó qué pasaría con los nodos que aún estaban activos, aquellos que no caerían tan fácilmente. Vera solo respondió, iremos por ellos. No como cruzada, no como venganza, sino como acto inevitable de contagio. Lo que ella había hecho no podía ser contenido. No se trataba solo de ella, ni del grupo que la acompañaba. Era un cambio de paradigma. La nave abandonó la órbita del planeta sin nombre. En el trayecto, detectaron estructuras vacías, satélites colapsados, remanentes de una civilización que había usado la biotecnología como cimiento de su grandeza, y luego la había olvidado por completo. Algunos de esos restos aún estaban activos, esperando órdenes. Cuando reconocían a Vera, no se activaban en modo de contención. Guardaban silencio, como si supieran que lo que ahora les hablaba ya no pertenecía al mismo linaje que sus antiguos creadores. Días más tarde, aterrizaron en un pequeño mundo periférico, donde una antigua estación de salto aún funcionaba parcialmente. No había gobierno. No había vigilancia. Solo exiliados, chatarreros, comerciantes errantes. Allí, por primera vez, Vera caminó entre seres libres sin ocultar su piel lila, sin agachar la cabeza, sin fingir ser menos. Algunos la miraban con curiosidad. Otros con respeto. No porque supieran quién era, sino porque percibían su presencia. Una presencia que ya no cargaba cadenas. Juntos comenzaron a construir. No un ejército. No una rebelión. Un refugio. Un punto de convergencia. Donde otros como ella pudieran llegar y ser recibidos. Donde ninguna directiva preexistente determinara su valor. Donde se pudiera vivir sin ser propiedad.
Moya reconfiguró parte del núcleo extraído del nodo destruido para convertirlo en una base de datos abierta. Aret estableció un sistema de defensas básicas. Dalamar, sin decirlo, se convirtió en el guardián del umbral. Y Vera, día tras día, recibía transmisiones. Algunos eran ecos perdidos. Otros eran gritos de socorro. Algunos no eran más que un ping ciego en el vacío. Pero a todos respondía. Porque ella sabía cómo era estar encerrada en una jaula invisible, esperando a que alguien viera tus lágrimas. Y ahora, ella era esa respuesta. No hubo coronación. No hubo himnos. No hubo promesas grandilocuentes. Solo el acto constante de tender una mano. Y ese, quizás, fue el gesto más revolucionario de todos. Nos encantaría saber desde dónde están viendo esta historia, para poder conocer hasta dónde ha llegado nuestra increíble audiencia alrededor del mundo. Por favor, tómate un momento para calificar la historia del 1 al 10 en los comentarios. Tus opiniones sinceras nos ayudan a mejorar y crecer. Tu apoyo realmente significa mucho para nosotros, y estamos muy agradecidos de que formes parte de este viaje. Gracias por ver y compartir tus pensamientos.